como todos saben, el pastor con un grupo de hermanos de aquí de la iglesia están en la Argentina, están ya de viaje de regreso. Y bueno, les mando saludos, les mando un mensajito de mañana, yo traté de no escribirle mucho para que él disfrute y esté enfocado en recibir, pero bueno, estaría llegando a la madrugada, creo que eso a las 5 de la mañana, por ahí me dijo, que estaría llegando, ¿bien? Recuerden que seguimos con lo que es el mes de consagración, ¿verdad? Y el primer día, que fue el domingo, el 1 de septiembre, el pastor predicó aún hay consagrados. ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Amén. Predicó aún hay consagrados, y yo me anoté por aquí, 1 de Samuel 2:35, y en conclusión lo que dice allí es, habla de fidelidad, de un corazón conforme el del Señor. ¿Sí? Allí en ese versículo de 1 de Samuel 2:35, habla de fidelidad, ¿sí? Y de un corazón conforme el del Señor. Luego el miércoles, cuando se predicó aquí, que predicó Romina, ella habló en Romanos 6, del 1 al 4, y Romanos 8:1. Habla de sepultado juntamente con Cristo, es uno de los versículos que se usa también para el bautismo, donde dice que fuimos sepultados juntamente con Cristo, pero también resucitamos a una vida nueva juntamente con Cristo. Y en Romanos 8:1 habla de andar conforme el Espíritu. Entonces, yo creo que Dios nos ha venido hablando, y no de casualidad, ¿no? Recalcando sobre lo mismo. Y claro, estamos en el mes de consagración, pero no fue algo planificado que le dijimos, por ejemplo, a quien predique, tenés que predicar de tales versículos, sino que ha sido el Señor haciéndolo así. Cuando preparé el mensaje, ya lo tenía todo preparado, pero cuando lo pasé al limpio, hubo un primer versículo bíblico que el Señor me dio y quise ser obediente a eso. Y no lo iba a poner, dije, ok, lo leo para mí, pero yo sé que lo tenía que poner, ¿sí? Así que yo le invito a que usted pueda buscar Juan 8, de 31 al 38. Juan 8, de 31 al 38, y que lo tenga, por favor, lo lee bien fuerte. Juan 8, del 31 al 38. ¿Alguien lo tiene? Allá. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, ser libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que el Hijo os libertaré, seréis verdaderamente libres. Sé que sos descendiente de Abraham, pero procurás matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Amén. Amén. Voy a hacer énfasis en lo que dice allí Juan 8, del 31 al 38. Dice, conoceréis. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El conocer la verdad, dice que nos va a hacer libres. ¿Cuál es la verdad? Él, Jesús, su palabra es la verdad. Él es la verdad. Jesús es la verdad. Porque la palabra de Dios dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Entonces, ¿quién es la verdad? Jesús. Cuando venimos a Jesús, cuando conocemos a Jesús, dice, conoceréis la verdad. Tenemos que conocerlo para ser libres, ¿verdad? Cuando lo conocemos a Jesús, ¿verdad? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, el conocer a Jesús nos lleva a la libertad. Pero recuerda, como hoy le dije, no es obligado, es usted quiere. Amén. Consagrado o consagrar, porque ya que estamos hablando del mes de consagración, qué bueno que nos quede claro qué es consagración o consagrado. Y siempre usted tiene que ir al origen de la palabra, ¿verdad? A mí siempre me gusta ir a la etimología de la palabra porque eso nos deja
claridad. Consagrado, consagrar. Es apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. Solo esto podemos predicar de esto que leí nada más. Esto es maravilloso. El saber que usted fue apartado para un propósito santo es maravilloso. Qué lindo es saber que Dios me apartó, pero no porque sí, ni solo para algo, sino que me apartó para un propósito santo. Wow. Así que consagrado o consagrar es eso, ¿verdad? Es apartado, dedicado para algo sagrado, reservado para un propósito santo. Primera de Pedro 2:9. Si quieren alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Primera de Pedro 2:9. No se lo iba a parafrasear, pero lo vi muy interesado en buscar en la Biblia. ¿Quién lo tiene? Amén, allí. ¿Sabe, Señor, librar de tentación a los piadosos, de reservar a los... No, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Así que dice que Él los apartó para ser pueblo santo. Él nos adquirió, amén, nos apartó, nos consagró, nos santificó para Él. ¿Sí? Esto es lo que hizo el Señor, lo que dice allí en la palabra, en 1 de Pedro 2:9. ¿Sí? Él nos apartó para Él, nos santificó para Él. Así que ahora vamos a ver qué no es una persona consagrada. Vimos lo que significa la palabra consagrado o consagrar. Y ahora vamos a ver lo que no es una persona consagrada y lo que es verdaderamente una persona consagrada al Señor. Y el ser humano puede estar en 3 estados diferentes. Si usted recuerda eso. El ser humano, todo ser humano, el que se considera ser humano, está en uno de estos 3 niveles que yo le voy a nombrar. ¿Sí? El ser humano está en uno de estos 3 niveles. Hombre natural, hombre carnal o hombre espiritual. No hay un hombre X. ¿Sí? Son los 3 estados del hombre que enseña la palabra en el cual el ser humano se encuentra. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. ¿Amén? En 1 de Corintios, se lo voy a leer. Busque por ahí y lee conmigo. 1 de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14 al 16. Dice así, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Nombró naturales, espirituales y carnales aquí, ¿verdad? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Hasta allí. Así que vamos con el primer punto, que es hombre natural. Vamos a definir cómo es el hombre natural. Yo anhelo y deseo con todo mi corazón que usted se defina con el último cuando lo leamos. Diga, ese soy yo. Pero por las dudas vamos a ver los otros, ¿verdad?
Hombre natural es el que no conoce a Cristo. Es como estábamos todos nosotros antes, ¿verdad? El hombre natural es el que no conoce a Cristo. Está en su estado natural. ¿Cuál es el estado natural del ser humano? Pecaminoso, ¿verdad? Porque dice la palabra que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de arrepentirnos de nuestros pecados, de conocer a Cristo, dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero no muertos naturalmente, habla de una muerte espiritual, ¿verdad? Dice, muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos antes de conocer a Cristo, naturales. Por eso, el hombre natural no puede apreciar las verdades espirituales. Primero debe entender el sacrificio de Cristo por él. O sea, nosotros primero tuvimos que entender que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Lo tuvimos que entender, que asimilar, que creer por la fe. Que alguien murió para pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Tuvimos que creer por él, por la fe. No se puede ser cristiano si no creo en el Señor, es imposible, ¿verdad? Una cuota de fe hubo en nosotros. Primero debe entender el sacrificio de Cristo por él, pero incluso eso es locura para él. ¿A usted no le ha pasado de hablarle a alguien de Cristo y le dicen, sos un fanático religioso, te lavaron la cabeza, basta pirucho? Claro, porque para ellos es locura. Para el que no nos puede entender porque no conoce a Cristo, estamos pirucho. Y el apóstol Pablo decía, bendita locura. Porque si me tildan de loco por vivir apasionado por Cristo, bendita locura. Entonces lo digo yo, no lo dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, bendita locura. Así que no esperemos comprensión de la gente que no conoce a Cristo. No nos van a entender. Cuando todo está mal, usted dice, pero va a estar todo bien. Va a estar todo bien. No, pero que está muriendo. El Señor va a sanar. Te mira diciendo, ¿pero qué le pasa? ¿No? Le dan ganas de acompañarte a la salida. No, yendo. Porque no lo pueden entender. Es locura para aquel que no conoce esta verdad. Así que para ellos incluso es locura. En Juan 3:6 dice lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Esto qué quiere decir? Aquí está hablando de que hay que nacer de nuevo para creer en el Señor. Y no es un nacimiento natural, sino que está hablando de un nacimiento espiritual. Por eso dice lo que de la carne es, ¿verdad? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Nacido de carne, ¿qué es? Nuestro nacimiento natural. Cuando nacimos de la carne. ¿Sí? Cuando usted salió de la panza de su mamá. Acá según me dice, no, yo salí de otro lado, le oramos. Porque todos salimos de la panza de una mamá, eso es seguro. Ese es lo que dice allí, lo que es nacido de la carne. ¿Amén? Carne es. Pero luego dice, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es cuando nacemos espiritualmente. A esa vida juntamente con Él. Nuestro espíritu se une con el Espíritu de Dios cuando lo aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Y esa es la vida eterna. Nacemos a una vida eterna. ¿Sí? Tenemos un nuevo nacimiento como hijos de Dios, como Romina por aquí decía aquí. Él cambió nuestro estado natural de ser criaturas a ser llamados hijos de Dios. Y eso pasa cuando nuestro espíritu se une con el de Él. ¿Cuándo? Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Amén. Ese es el nacimiento espiritual. La palabra griega pisuchikos, P-S-U-C-H-I-K-O-S, suchikos, pero tiene una P adelante. Significa en griego natural, que es la palabra que está escrita allí donde leímos, ¿verdad? Natural. Puede definirse como animal esta palabra, o sea que en vez de hombre natural podría decir hombre animal. Pero mire qué importante que es esta palabra que está allí en griego. Por eso tenemos la traducción, ¿verdad? Puede definirse como animal en contraposición a espiritual. ¿Qué quiere decir? Contrario a espiritual. Es lo contrario a espiritual. ¿Sí? Santiago 3, 13 al 17. ¿Alguien que se anime a leer? Que tenga ganas de leer. ¿Sí? Cántame leer. Santiago 3. Un día vamos a ver todas las líneas a leer. Qué lindo, me encantaría. O sea, así ya vemos cómo les está yendo la escuela. Porque si Luciano con 6 años lee, yo quiero creer que acá todas leen una cosa divina. ¿No? Tienen todas de 7 para arriba, ¿verdad?
Aileen, todas leen, ¿verdad? Qué divino, ya tengo para otra prédica versículo para cada uno. Precioso. Bien, Santiago 3, del 13 al 17. Ahora pensé que ya que va a predicar la pastora, no viene ninguno. Vale, que tengas el hermano. Santiago 3, del 13 al 17. Si alguien lo tiene. Yo lo tengo acá, pero solo porque imagino que usted está deseando leer y tiene ganas de leer, por eso yo lo dejo. Que participe. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que los gobierna quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, en nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo. Perdón. Yo estoy buscando desesperadamente donde dice eso acá la mía, pero no, tengo los ojos así, ¿viste? No. Mira, Santiago 3. ¿3.13 o 3.3? No, Santiago 3, del 13. Ay, Era perdón. 13. Yo lo buscaba y dije, bueno, el Señor nos está hablando de la lengua. Bueno, yo por eso te dejé. Perdón, vuelvo a leer. Dale. Sí, eso, exacto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os gastéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Hasta ahí. Amén. Perdón, porque era hasta el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén, hasta allí era, perdón. Así que estábamos hablando, decíamos de natural, que también significa animal, y es lo contrario a espiritual. ¿Y por qué leí esto? Miren, aquí me habla de la sabiduría terrenal, pero también habla de la sabiduría de lo alto. Así como la paz. Hay una paz que es la que Dios da y la paz del mundo, dice la palabra. Que la paz del mundo no es como la que Cristo da. Y lo mismo la sabiduría. Hay gente sabia, pero no necesariamente es la sabiduría del Señor. Porque aquí lo leímos, está la sabiduría terrenal, que aquí la define, ¿verdad?, como diabólica. ¿Por qué? Mire lo que voy a decir. Porque a mí se me venían todas estas tipos de personas cuando leía esto. Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, o sea, no es la de Dios, sino terrenal, animal y diabólica. Esta es la gente que todo lo cuestiona. Que usted le habla de Dios, parece entender las cosas de Dios, pero todo lo cuestiona. Porque como son inteligentes, entre comillas, entonces, y no entra en su mente finita las cosas de Dios, entonces dan vuelta a todo y todo lo cuestionan. Y no quiere decir que no sean inteligentes, pero esa inteligencia y esa sabiduría terrenal que tienen les juega en contra porque no pueden entender las cosas espirituales. Porque una cosa es la sabiduría de Dios, que viene a través del temor de Dios, es cuando yo me someto a Él, me rindo a Él y tengo temor de Dios, y temor no es miedo, es reverencia a Él. Amén. Cuando hay una persona que es reverente a Él, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, si usted es temeroso del Señor, tiene sabiduría del Señor. Pero si solo usted es muy inteligente, que yo quiero creer que no, porque entonces yo entraría en esta categoría. Porque sería aquella persona que lo cuestiona todo, que todo lo analiza, que todo... ¿Vieron el que nunca, como dice, la quinta pata al gato? Pues ese. Y que no, pero que como, que si la creación, y que no, y que el bipán, que el mono, y que no, que como aquí, que como allá, y te cuestionan todo, hasta el aire que respira lo cuestionan. Y son inteligentes. Pero ¿sabes qué?
he aprendido en estos años que la inteligencia no ha salvado a nadie, sino un corazón rendido al Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Así que por eso estas personas pueden ser muy inteligentes, como le decía, entendidas en muchas cosas, pero no necesariamente en las cosas del Señor. Esta es la realidad. Usted mira la vida de la persona y ya. Es como un libro abierto, como una carta abierta, ¿verdad? Como decía el apóstol Pablo. ¿Qué es eso? Es leer la vida de la persona y ya. Y me puedo dar cuenta. Es eso. No yo, hablo en general. Así que la sabiduría que da el Señor es esa sabiduría de lo alto, ¿verdad? El hombre natural, estamos hablando del hombre natural, no se ha despertado a las cosas espirituales. Aquellas cosas que el Señor ha revelado en su palabra. Está como dormido, ¿verdad? Es la persona en la cual nosotros decimos, este es incrédulo. ¿Y qué es incrédulo? Lo contrario a crédulo. Usted y yo somos crédulos, que quiere decir que creemos. Y el incrédulo es el que no cree. ¿Sí? Entonces, usted puede decir todo orgulloso, yo soy crédulo. Porque usted cree. Y el incrédulo es el que no cree. Así que estas personas no se han despertado, ¿verdad? Esas verdades espirituales reveladas por el Señor. Son incrédulos, son guiados por sus deseos y pasiones. Su entendimiento está cegado. Y usted sabe que la palabra de Dios habla de un velo, de una ceguera espiritual que tenemos todos, sin excepción de ninguno, cuando no conocemos al Señor. Cuando venimos a Cristo, ese velo es quitado por el poder del Espíritu Santo. El Señor quita ese velo. Y de ahí es que nos pasa que decimos, ay, ¿cómo no me di cuenta de esto? Ay, qué horrible aquello que hice. Ay, y usted empieza como, es realmente, se empieza a descubrir otro mundo. ¿Por qué? De verdad que sí, que descubrimos otro mundo. Porque ese velo es quitado, lo dice la palabra. Amén. Muy bien, pasamos al segundo, hombre carnal. ¿Cuál es el hombre carnal? Dijimos que, para resumir, el natural es el que no conoce a Cristo. ¿Sí? El incrédulo. El hombre carnal lo describe la Biblia como a un niño en Cristo. ¿Pero por qué? No como, ay, qué lindo, qué inocente. Uno dice un niño y dice, ay, qué lindo. No. Como un niño porque es inmaduro espiritualmente. Este no es que no conoció al Señor. Este sí lo conoció. Pero ahora vamos a ver. Así que el hombre carnal lo describe la Biblia como a un niño en Cristo, por su inmadurez. Estos andan tras sus propios deseos, porque son aquellos que satisfacen los deseos de su corazón antes que el corazón de Dios. ¿Vio el nenito caprichoso? Así que le da la pataleta, el berrinche, algo así. Todos fuimos berrinchudos alguna vez. Todos fuimos niños, ¿verdad? O adolescentes. Hicimos berrinche, bueno, algo así. Pero espiritualmente. Así que estos andan tras sus propios deseos, porque son aquellos que satisfacen sus deseos por encima de los deseos del Señor. ¿Sí? No es que no conocen los deseos de Dios, conocen los deseos de Dios, pero aún así, ellos satisfacen sus deseos por encima de los del Señor. Los define el apóstol Pablo como aquellos que andan en celos, en contiendas y disensiones, que esto es andar en desacuerdo. Y mire, andar en desacuerdo. Y allí la palabra enseña también, donde habla de desacuerdo, son los que se oponen. Es aquel o aquellos que tienen una actitud rebelde. El que se opone. ¿Y qué te parece? No. Y pues, no. O siempre es la contra. Usted dice blanco, dice negro. Usted dice llueve, dice no salió el sol. Porque tienen ese corazón, esa inmadurez. Pero también dentro de esa inmadurez hay rebeldía. Y usted lo ve, y acá siempre se dice, y acá los que trabajan con niños saben, o cuando empezamos a criar un niño, ¿verdad? Que empieza a caminar, a tocar todo, a todos nos pasó, ¿verdad? Usted dice, no toque ahí, ¿a dónde vaya a tocar el nene? ¿A usted dice, no toque? La voz dice, no, mete el dedo ahí en el yuca, no lo hace. Pero basta que usted diga, no lo hagas, para que vaya y lo haga. Porque le da curiosidad. ¿Por qué será que me dijeron que no? Ah, me dijeron que no, entonces sí, voy. Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Y no es que el niño, que rebelde y lloramos, porque espíritu rebelde, bastante bonito. No, todos fuimos así, es nuestra naturaleza. Esa naturaleza pecaminosa que tiene el ser humano, ¿verdad? De ir siempre en la contra.
Así que estos se oponen, ¿sí? Tienen una actitud rebelde. Dice el apóstol Pablo que estos ya deberían estar maduros. En lo que leímos, ¿se acuerdan? En el capítulo 3, dice que estos ya deberían estar maduros. Dice, pero por sus conductas y sus comportamientos, aún siguen en esa inmadurez que no los deja alcanzar el propósito de Dios. Es esa actitud que detiene las bendiciones del Señor sobre ellos. Dice en el capítulo 2, no erais capaces, ni sois capaces todavía. Dice que no eran capaces ni sois capaces todavía de consumir algo sólido. Dice que aún permanecían tomando leche como el bebé que aún no come alimento sólido, cuando ya estaban preparados para comer otra clase de comida. Y esta comida que está hablando es espiritual, pero lo compara, ¿sí? Y hace una simbología de lo que es un niño tomando leche y cuando es destetado, cuando deja de tomar leche, para comer comida sólida. Y lo pone aquí como ejemplo. Es como que usted tenga un niño de 1 año y medio, 2, y diga, no, si todavía toma la mamadera cada 3 horas. No, como se alimenta cada 3 horas. 3 años, 5, no, sí corre, juega a la escondida, pero atención, cada 3 horas le damos una memita. Bueno, estaría todo desnutrido, no sé si le daría mucho para andar corriendo. Y esto más o menos lo mismo. Ya tendría que estar comiendo algo sólido, pero siguen alimentándose como bebé. Hay que estar siempre ahí, ¿no? Arropándole cuchi 45.000 años y ahí con toda la maña y el cuchi. Inmaduros espirituales. ¿Sí? Ahí es de lo que está hablando. Inmadurez espiritual. Pero ¿saben qué es lo triste de esto? Que esa inmadurez espiritual impide que estas personas alcancen las bendiciones que el Señor tiene para ellos. Y esto es lo que causa tristeza. Por eso yo hoy les decía también en la coordinación, hay cosas que dependen absolutamente de cada uno, que son personales, que nadie puede hacer nada, ¿verdad? Cuando a mí me llamaron al ministerio, si yo hubiese dicho que no y que no estaría acá. No sé dónde estaría, no sé dónde estaría. Pero tuve que tomar una decisión, tuve que acudir al llamado del Señor. Y esto es lo mismo para todos. Amén. Y aún sigo acudiendo cada día, porque es una decisión de todos los días. Seguir a Cristo y hacer su voluntad por encima de todas las cosas. Amén. Así que dice allí, no erais capaces, ni sois capaces todavía. Y vamos a leer Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. Gálatas 16, perdón, Gálatas 16, Gálatas 5. Gálatas 5, del 16 al 21. Gálatas 5, 16 al 21. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos hablando del hombre carnal, ¿verdad? El que satisface los deseos de la carne. Entonces dice allí, Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu. El Espíritu está con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, ¿verdad? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, que está hablando del Espíritu de Dios porque está con mayúscula, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya
los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que usted está sabiendo hoy, si no lo sabía, que si usted practica alguna de estas cosas, no va a heredar el reino de Dios. Y qué bueno que aquí pone la idolatría, la hechicería, el adulterio, la fornicación, al mismo nivel que los pleitos, los celos, las contiendas, las disensiones, las envidias. Así que cuando alguna cuestión de esa nos quiere visitar, que seamos rápidos para echarlo fuera de nuestra vida. Amén. Porque a veces creemos que pecados son el adulterio, la fornicación, la brujería, pero los otros puntitos de la lista como que se nos olvidan a veces, ¿verdad? Y no están en orden de mayor grado o menor grado, no, sino que pone allí la fornicación con inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Miren, al lado de hechicería, enemistades. Entonces cuando usted anda de pleito, de riña con alguien, con quien sea, ahora si usted me dice, ay, pero me hace lo imposible, nadie le preguntó. ¿Pero por qué se lo digo? Porque el Señor dice que amemos a nuestro enemigo. Amén. En ningún punto de la Biblia se nos permite a nosotros andar en enemistad o andar con una mala actitud porque aquel me hace la vida imposible. Todo lo contrario, dice, paga el mal con bien, paga el odio con amor. Así que cuando alguien a usted lo odia, o sea, que si usted lo odia, ¿cómo sabe usted que lo odia? Porque le mostró que lo odia. Porque cuando lo ve hasta le sale pumba, ¿verdad? Lo odia a esa persona. Se lo hace sentir. Algo le hace que usted sabe que este me odia. ¿Y usted qué tiene que hacer? Lo que dice la palabra. Amarlo. ¿Es fácil? No, no dice que es fácil. Y yo tampoco digo que sea fácil. Pero si el Señor dice que lo hagamos, es porque se puede. El Señor no nos va a decir que hagamos algo que es imposible. Si Él nos dice es porque se puede. ¿Sí? Así que tenemos que poner todo de nuestra parte para hacerlo. Así que cuando andamos en una de estas cuestiones, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, más dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, o sea que cualquier otra más. Hay más cositas en la lista. Porque dice cualquier otra cosa semejante a esta. O sea que si hay algo parecido a todo eso, también entra en la lista. ¿Sí? Por la cual nos dice como consejo que no entraremos al reino de Dios. Entonces nadie puede decir el día de mañana cuando se presente delante del Señor, no vas a entrar al reino de los cielos por tal cosa. Ay, yo no sabía. Gloria a Dios que hoy, 8 de septiembre de 2024, yo se lo dije. Ahora usted tiene una responsabilidad, ahora lo sabe. Capaz que si no lo sabía, y bueno, por misericordia, pasá, una patadita, dice el Señor. Digo, por todo lo que hiciste, ¿no? Porque sí. Gracias que el Señor muere por nosotros. Pero ahora que usted lo sabe, y yo lo sé, tenemos una doble responsabilidad. Bien, ahora vamos acá a la lista donde entramos todos nosotros. Aleluya. El hombre espiritual. Amén. Este es el tercer nivel del cual puede, como decíamos, estar un hombre, esos tres niveles, ¿verdad? Que dijimos, hombre natural, carnal o espiritual. Y en este, en el que entramos todos nosotros en el nombre de Jesús, y si no por fe y a los empujones, entramos acá. Amén. Amén. Y si no, vamos a entrar a partir de ahora. Hombre espiritual es alguien que se deja, esta parte me encantó, es alguien que se deja transformar por el Espíritu Santo y se convierte en un amigo de Dios y hace las cosas con amor y por amor. Qué lindo. El hombre espiritual es aquel que se deja transformar por el Señor y a veces duele, ¿verdad que sí? Siempre se da el ejemplo del alfarero, cuando a veces tiene que volver a desarmar todo el barro, a dejarlo nada para volver a armar todo el barro. Y nosotros somos ese barro que está en las manos del alfarero. Nosotros somos el barro y el Señor es el alfarero. Amén. Y a veces nos tiene que desarmar toditos, porque nos vamos medio chueco, arrancamos lindo y después nos empezamos a torcer. ¿Alguna vez vio? Mire esa figura que a veces, usted mire el barro y diga, ay, a veces yo estoy así, me enchueco para allá, me enchueco para allá. A veces nos pasa. Y ahí el Señor ¡piu!, desarma todo y otra vez. Ahí estamos nosotros, siendo formados, pero qué lindo que estemos ahí, dejándonos formar. Amén. Esto es lo importante, que nos dejemos formar. Así que el hombre espiritual es aquel que se deja transformar por el Espíritu Santo y se convierte en un amigo de Dios y hace las cosas con amor y por amor para Dios. Amén.
Este sabe disfrutar de lo que Dios le regala y descubre a Dios en medio de todas las cosas lindas de la vida. Y esto cuando lo escribía pensaba, es aquella persona que en todas las cosas sabe encontrar algo bueno de Dios, aún en las cosas malas que le pasan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir en contra de la corriente. Cuando todo el mundo dice aquello está re mal, te va a ir re mal, usted por fe y porque usted tiene autoridad en su boca, usted declara, no, a mí no me va a ir mal, o a mí no me va a pasar tal cosa, ¿verdad? Porque para escuchar pálidas y negativas, prendemos el informativo. Pero nuestra boca tiene que hablar contrario a lo que este mundo quiere que hablemos, o a lo que está aconteciendo. Nosotros vivimos por fe, dice la palabra, ¿amén? Por fe. Cuando nosotros grabamos eso, que vivimos por fe, entonces su boca y mi boca tienen que declarar las cosas por fe. Y por fe, ¿qué es la fe? Es ver las cosas que no son como si fueran. ¿Amén? Entonces, usted y yo, el hombre espiritual, vivimos por fe. Usted no tiene idea lo que estos ojos naturales ven. Malísimo. No en usted, en cosas de mi vida, en cosas que estoy orando, que estoy anhelando, que estoy deseando, que pase, que acontezcan. Mis ojos ven lo contrario a lo que yo anhelo y deseo. Mis ojos ven lo contrario a lo que yo estoy orando y declarando. Pero yo lo que estoy declarando por fe y conforme a lo que la palabra del Señor me dice. Amén. Le voy a contar una bendición para que usted vea. Y porque también es una noticia para alguien que está aquí, que un día Dios le habló y le mostró que mi nieto Luciano iba a ser sano. Con Luciano, desde que él, mi nieto mayor, que tiene 6 años, así como usted me ve, de 25 años, soy abuela. Sí. Un muchacho nuevo, ustedes ya saben que yo digo esa pavada. Ahora se va a quedar calculando, pobre, si tengo 25 y soy abuela. Tengo más de 25, Mateo. Bien, hablando en serio. Luciano, desde que él es bebé, sufría de los bronquios y se atacaba con fuertes crisis, hasta estuvo internado y demás. Bueno, una vez, para resumirle, de todas esas veces que él se puso muy mal, que no estaba con el oxígeno en sangre muy bajo, porque cuando lo llevamos estaba muy mal, incluso en emergencia se desvaneció, tendría 2 añitos, él lloraba y pedía, llévame al médico, llévame al doctor, decía, con 2 años. Y bueno, mientras esperábamos, y yo le decía a la madre, bueno, llama un taxi, que tengo que llevarlo, y en eso lo estoy con él en brazos, y le empecé a orar, y él se desvaneció en mis brazos. Fue lo peor que le pudo pasar. Porque no respiraba y se desvaneció. Luego la emergencia le dio como una crisis de desesperación por lo que había respirado. Pasamos momentos horribles con Luciano, con esa situación de no poder respirar, ¿sí? Con crisis de asma y demás. Después yo lo había diagnosticado con asma, que es algo crónico, que tiene cura, bla, 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 y todo eso que dicen los médicos, ¿verdad? Pero del día 1 de que él estaba en el vientre de su madre, yo oraba y declaraba que él iba a ser un niño fuerte, sano, un siervo de Dios para la gloria del Señor. Un niño que sufrió violencia doméstica en el vientre de su mamá, un niño que vivió muchas cosas desde que estaba en el vientre de su mamá, pero siempre declarando que él es un siervo de Dios, ¿sí? Que él es un adorador y que él es un siervo del Señor. Y sé que él fue atacado desde el vientre de su madre. Bueno, en conclusión, siempre orando y declarando que él iba a ser sano, que él iba a ser sano, que nunca más, Señor, tú lo vas a sanar y nunca más se va a atacar. Yo declaro en el nombre de Jesús, Señor, que él nunca más va a sufrir de los bronquios, que tú vas a hacer la obra, que él se va a sanar, y siempre orando por fe. Mismo cuando él estaba recontra, y hermanos, pasaron 6 años. Pero estos 6 años lloré declarando que él iba a ser sano en el nombre de Jesús y que él nunca más se iba a atacar de los bronquios, él nunca más iba a tener que tomar medicina. Luciano ya hace meses que no toma nada y él está sano para la gloria de Dios. No toma más nada, ni su preventivo. Bueno, allí está mi yerno. Pero el video que estaba ahí ya estoy viendo. Vos estás enterado, ¿no? Que no toma ninguna medicina. Y él hace tiempo, capaz que hace más, que no toma nada. Hace más, ¿no? Hace más. Ella hace mucho tiempo, ¿sí? Que no toma nada y que nunca más se atacó de los bronquios. Antes para él cualquier cosita era atacarse de los bronquios y terminar una emergencia. Bueno, acá los que saben, no sé cuántas veces en el año estaba yo en emergencia, o mi hija, o, ¿no? Turnándonos con él. Y para la gloria del Señor, cuando Dios quiso, cuando Dios dijo, lo hizo. Pero, ¿por qué le cuento esto? Porque yo declaraba por fe, y así todas las cosas. ¿Yo lo pudo haber hecho a los 2 meses? Sí. Pero bueno, fueron 6 años. Pero en estos 6 años lo que yo le estoy queriendo enseñar es que no dejé de orar.
declarando lo mismo. Aún lo que mis ojos veían era lo contrario a lo que yo oraba. Pero si a mí la palabra me dice que por las llagas de Cristo fuimos curados, que hay poder en el nombre de Cristo, que es el que sana, el que liberta, el que rompe maldiciones generacionales, yo le creo a Dios. Amén. Y yo cuando era niña sufrí de asma, mi hija cuando fue niña sufrió de asma, a mí el Señor me sanó, a mi hija Dios la sanó cuando llegó a Cristo y sabía que con mi nieto también lo iba a hacer, porque yo sé en Dios que le sirvo. Y así otras tantas cosas que hoy estoy declarando por la fe. ¿Mis ojos no lo ven? No. ¿Mis ojos ven todo lo contrario? Sí. Y cuando ayuno por esas cosas, ¿la cosa se pone peor? Sí, re peor. Y ya no sé. ¿Pero por qué se pone peor? Usted piense, ¿por qué cuando usted ayuna por alguna situación, parece que la cosa se pone peor? Porque ese es el trabajo del diablo. Hacerle creer a usted, mira, se está peor. No ayunes, no ore. No, hay que darle más todavía. Amén. Yo siempre tengo esta visión en mi mente de la oración. Es como un tronco de un árbol y la oración es un hacha que le va pegando. En algún momento va a caer. Y así es nuestra oración cuando estamos orando por algo. En algún momento va a caer. ¿Qué? La bendición. Amén. Amén. Sigo, ¿sí? Bien. Decíamos que el hombre espiritual, sabe disfrutar de lo que Dios le regala cada día, ¿verdad? Sabe descubrir y ver cosas lindas en el día a día. Y trata de vivir la vida como Dios le agrada. Trata de día a día ver las cosas lindas del Señor. Abre sus ojos por la mañana y por más que no esté viviendo la situación que más quisiera, le gustaría, sabe agradecer por un día más de vida. ¿Sí? Es una persona que tiene constantemente su corazón y su amor en las cosas del Señor. El hombre espiritual es aquel que nada lo mueve del camino, nada lo aparta del propósito del Señor, porque ha decidido vivir por Él y para Él. El hombre espiritual, no es el hombre inconstante, como dice la palabra, no es un hombre de doble ánimo, no. Es un hombre, es una mujer, es una persona que a pesar de lo que venga a su vida, a pesar de las luchas, de las pruebas, enfermedades, de las guerras que se levanten, no se aparta de Dios, porque sabe quién es su Dios. Aunque venga el diablo y lo rezarande, no se aparta del Señor. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque realmente ha conocido a Dios, sabe quién es Dios. Santo. Y como sabe quién es Dios, venga lo que venga, mi amor por ti, mi adoración, Señor, no va a cambiar. Amén. Ese es el hombre y la mujer espiritual. Viven sujetos al Señor y viven según el Espíritu. El hombre espiritual crucifica cada día sus deseos. Esto es muy importante. El hombre espiritual crucifica todos los días sus deseos. Todos tenemos que luchar día a día contra nuestra carne, ¿verdad que sí? Cuando alguien te habla mal, ¿te dan ganas de contestarle? Sí. A todos nos pasa, por más palomita blanca que parezcamos. A todos nos pasa. ¿Nos dan ganas a veces de retorcer el cuello por alguien? Sí, muchas veces. ¿Lo hacemos? No. Aún, Señor, perdóname en el nombre de Jesús por haber pensado que quería retorcer el cuello, porque así lo pensamos, ¿verdad? O usted dice, le diría tantas cosas y que son verdad si no sabéis que tengo razón, ¿no? Es como que queremos justificarlo delante de Dios. Es como que si esperáramos que el Señor nos dijera, dale, sí. Me encantaría, ¿no? ¡Oh, qué bueno sería! Pero no. Mejor que no, Señor. Nunca vamos a escuchar la vocecita que diga, dale. Si te dice dale, es el diablo. Pero digo, ay, a mí Dios me dijo, dale, decile. Pero si dijo, dale, decile, el que quiere que nos desboquemos es el diablo. Porque cuando nos desbocamos, nos metemos en un lío, después lloramos, ¿y por qué dije? ¿Por qué no me callé? Pasa. Usted puede hacer que el lío sea menos y ahí quede, o se mete en el río y no del espíritu, en el río del lío después. Cuando abrimos la boca, pasa. Por eso la palabra de Dios dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Así que sería importante callarnos la boca. Qué importante. ¿Oíste, no? Dice, no quería nombrarte, pero como te digo, reíste. El Señor me está hablando. Bien, sigo. Así que el hombre espiritual crucifica cada día sus deseos y se caracteriza por entender los deseos de Dios, demostrando los frutos del Espíritu y ser guiado por el Espíritu Santo. Es una persona temerosa de Dios. Sus oídos están afinados y tiene sabiduría de lo alto. ¿Sí? Tiene oídos afinados a la voz de Dios.
sabe lo que Dios le dice, sabe lo que Dios quiere que haga, sigue la voluntad de Dios, amén, y no sus propios deseos. Este hombre, el hombre espiritual, es aquel que tomó una fiel y firme decisión de seguir a Cristo. Esto significa vivir para Él. Y vamos a leer por último Romanos 8, 5 al 16. Romanos 8, del 5 al 16. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, quiere decir de mis deseos, es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así que nos conviene, ¿vio? Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adoración por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Amén. El hombre espiritual ve el pecado como Dios lo ve. Así que si usted no ve, esto está bueno que aunque usted diga, yo soy un hombre espiritual, el Espíritu Santo me muestra, está bueno que usted pueda decirle, Espíritu Santo, usted pueda decirle, Señor, yo esto se lo pido siempre al Señor, Señor, ayúdame a mirar y a ver como tú ves. Ayúdame a mirar desde tu perspectiva. ¿Sabe qué? La palabra del Señor dice que nuestro corazón, su corazón, mi corazón es engañoso. Entonces muchas veces en mis oraciones lo que yo digo al Señor es, Señor, ayúdame a tener la visión clara de quién soy yo en ti, de quién eres tú, a que yo pueda mirar a través de tus ojos. Amén. Y ayúdame, Señor, líbrame y guárdame de todo engaño, aún de mí misma. Líbrame aún de mi propio corazón. Porque ¿sabe qué? El diablo es experto en engañarnos. Y podemos creer que estamos bien en algo y no lo estamos. Podemos no darnos cuenta porque estamos siendo engañados por el diablo. Entonces pedirle al Señor, Señor, muéstrame aún qué hay en mi corazón. Revélame qué hay en mi corazón. Amén. Así que el hombre espiritual ve el pecado como Dios lo ve, vive para agradarle a Dios y no hay nada más importante para él que agradarle al Señor. No hay nada más importante para el hombre o la mujer espiritual que agradarle a Dios. Así que si para usted y para mí no hay nada más importante que agradarle a Dios, usted piense en la lista de las cosas importantes que usted tiene, si primero está Dios. Si lo más importante en su vida es agradarle a Dios por encima de cualquier cosa, entonces usted es un hombre espiritual. Pero si primero está en la lista el Señor. Voy a pedir a los músicos que pasen mientras les digo la conclusión. Consagración es mucho más que servicio a Dios. Así que ser una persona consagrada, ¿sí? Consagración es mucho más que servirle a Dios. El servicio es uno de los fines para el cual somos consagrados, ¿sí? Los deseos del Padre por el cual Él nos salvó, nos rescató, fue para vivir una vida santa, porque esa es la forma, es el único camino para vivir por la eternidad con Él. El primer propósito por el cual el Señor quiere que vivamos una vida consagrada es porque Él quiere que estemos con Él por la eternidad. Dios nos creó, Dios pudo haber creado todo para Él y quedarse solo y disfrutar de todo lo que Él creó para Él. Pero Dios nos creó a nosotros para que pudiéramos disfrutar de sus maravillas con Él, vivir por una eternidad con Él.
Este es el primer propósito con el cual Dios nos creó, para que vivamos eternamente con Él, porque nos ama. Amén. Él nos ha amado tanto que desea que estemos por la eternidad con Él, sino que también el tiempo que estemos aquí no es solo que Él nos alcanzó primeramente y lo más importante para que vivamos eternamente con Él, sino que también nos alcanzó, nos santificó, ¿sí? Nos apartó para Él, para que aquí, mientras estemos en la tierra, vivamos una vida bendecida. Amén. ¿Sí? Y cumplamos el propósito con el cual Él nos creó. Amén. Amén. Por eso no me consagro por la pura razón de servirle, porque cuando es así, puedo correr el riesgo de convertirme en un activista religioso. Que hago todas las cosas, quiere decir que hago cosas nada más que porque le sirvo a Dios. No, lo primero es una vida rendida a Él porque lo amo. Luego lo demás, todo lo que yo vaya a hacer para Él, viene después. Primero tengo que vivir una vida rendida a Él porque lo amo y porque Él es Dios. No es algo a cambio, no es un trueque. Vivo en santidad para que Dios me use. Vivo en santidad y agrado porque voy a servirle y hacer algo. No. Vivo en santidad y vivo una vida que quiere agradarle a Él porque lo amo, porque Él es mi Dios. Amén. Amén. Luego viene lo otro. Invito a ponerse de pie. Damos gracias, Señor. Así que el orden es: Él me alcanzó, me limpió, me santificó, me llenó con su Santo Espíritu. Todo ese proceso para luego servirle. Amén. Luego, el Señor, se lo digo de nuevo, este es el proceso por el cual todos pasamos o estamos pasando. El Señor me alcanzó, me limpió, me santificó, me llenó con su Santo Espíritu para luego servirle. Porque el Señor quiere usar instrumentos limpios, santos, de honra. Por eso es que tiene un proceso. Para servirle al Señor hay que pasar por ese proceso. Y me alcanza, me limpia, me santifica, me llena con su Santo Espíritu. Y esto depende de mí. No depende de otra persona. Amén. Gracias, Señor, por tu amor y por tu fidelidad. Te adoramos.